Amigos, ahora resulta que las bolsas compostables son más tóxicas que las de plástico convencional. Y no lo digo yo, lo dice un estudio preliminar del CSIC. Y es que pasa lo mismo con las pajitas de papel cartón que se impusieron para eliminar a las de plástico y más tarde se demostró que son tóxicas para el ser humano y para el medio ambiente. Fue un equipo de investigadores de la Universidad de Amberes el que publicó en la revista Food Additives and Contaminants su conclusión sobre las pajitas de papel, por si queréis investigar más. Tras analizar 39 marcas de pajitas de varios materiales de plástico, papel, vidrio, acero inoxidable o bambú, se detectó que las pajitas de papel eran las que contenían sustancias conocidas como PFAS, que son sustancias sintéticas que se consideran nocivas, tanto para los humanos como para los animales y el medio ambiente, y que pueden provocar problemas de salud, como daños hepáticos, enfermedad tiroidea, obesidad, problemas de fertilidad y cáncer. Sobre los PFAS hice un vídeo anteriormente y no me voy a extender más. Aquí lo preocupante es que todos estos relativamente nuevos productos que vienen a sustituir los que supuestamente contaminan más y que sí contaminan, pero menos que los anteriores, como ocurre con las baterías de los coches eléctricos, las pajitas de cartón que hemos mencionado y tantos ejemplos que están demostrando y poniendo en relieve dos cosas. En primer lugar, el fraude que está suponiendo esta llamada transición ecológica y el gran negocio que algunos están haciendo con ella, tanto para justificar impuestos como por ejemplo el impuesto al plástico, como en la fabricación de nuevos productos como estas bolsas compostables o pajitas de cartón, que son de uso obligatorio para las nuevas producciones. Y os aseguro yo que estoy a favor de contaminar menos, pero estas evidencias solo manifiestan el fraude constante que estamos viviendo bajo la mal llamada etiqueta verde. Además, os lanzo una pregunta. Si realmente la intención de estos cambios fuera realmente ecológica, ¿no creéis que estos estudios de toxicidad deberían hacerse antes de no solo lanzar, sino de imponer un nuevo producto en lugar de hacerlo tiempo después de estar ya instaurado e impuesto en el mercado? En fin, vamos a ver qué nos dice el CSIC de las bolsas compostables y su toxicidad, que es el tema que hoy nos ocupa. Este estudio, liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, el CSIC, ha analizado la toxicidad de estas bolsas de plástico compostables, bolsas de plástico convencional y otras de plástico reciclado en células de peces cebra. Los resultados muestran un alto nivel de toxicidad en estas bolsas de plástico compostables, que además aumenta con la fotodegradación, es decir, al incidir los rayos ultravioletas en ellas. A pesar de que el estudio es preliminar, con un número reducido de bolsas, estos resultados son representativos de los procesos de degradación de las mismas. E insisto que estos son datos oficiales, son los datos que nos revela el CSIC. En el estudio, liderado por científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC, y también del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, IATA-CSIC, y también de la plataforma Susplast, y además publicado en el Journal of Hazardous Materials, se realizó una extracción de las bolsas para analizar los compuestos tóxicos que podían ser liberados en el medio ambiente. Se evaluó la toxicidad de dichos compuestos con líneas celulares de pez cebra en 3 situaciones distintas: directamente, o sea, a partir de las muestras de las mismas bolsas, tras una simulación de envejecimiento de las bolsas con rayos ultravioleta, es decir, fotodegradación, y mediante los pequeños fragmentos de las bolsas que quedaban después de convertirse en abono o compost de calidad. Finalmente, se analizó el abono resultante del proceso de compostaje de las bolsas.
Ellos dicen: nos sorprendió que las células expuestas a las bolsas de plástico convencional no mostraban rastros de toxicidad. Sin embargo, sí la detectamos en las biodegradables, las cuales disminuían la visibilidad de las células. Añaden: nuestra hipótesis es que los fabricantes añaden aditivos químicos para elaborar las bolsas biodegradables que podrían ser especialmente tóxicos. Además, las bolsas de plástico reciclado también mostraban mayores niveles de toxicidad que las de plástico convencional, ya que también se añadirían aditivos plásticos para su reutilización. Las bolsas de plástico biodegradables, que actualmente podemos encontrar en la sección de fruta y verdura de los supermercados y además cuentan con el sello OK Compost, que indica que cumplen con las características y la legislación vigente para ser compostables industrialmente. El estudio, liderado por el IDAEA CSIC, demuestra que la toxicidad observada en las bolsas compostables se traslada al abono durante el proceso de biodegradación, lo que repercute en la acumulación de contaminantes que pueden afectar al medio ambiente e impactar negativamente en la salud de la población. La toxicidad observada, dicen ellos, puede derivar tanto de los aditivos utilizados durante el procesado como de los fragmentos de los plásticos biodegradables producidos durante el compostaje. Dicen que es necesario investigar exhaustivamente la migración y la ecotoxicidad de estos nuevos materiales y establecer un buen marco normativo basado en la evidencia científica que asegure la inocuidad de los mismos antes de que lleguen al mercado. Pero bueno, al mercado ya han llegado. Necesitamos, dicen, una interacción abierta y transparente con las empresas que permita avanzar en el desarrollo de materiales que, además de ser más sostenibles, sean seguros. Los compuestos químicos concretos añadidos a estas bolsas compostables no se han podido identificar en el estudio, ya que muchos aditivos están protegidos por patentes. A pesar de que cada fabricante puede añadir unos aditivos diferentes a sus productos, hemos observado que todas las bolsas biodegradables tienen niveles similares de toxicidad. El equipo investigador señala que se trata de un estudio preliminar e insta a seguir investigando la toxicidad detectada en las bolsas biodegradables. Además, insisten en la necesidad de tomar medidas para regular los aditivos plásticos que se añaden a las bolsas. En fin, a estos niveles estamos llegando. Nos vemos en el próximo vídeo.